mucho pasar una tarde con vosotros, ¿no? Volver a disfrutar aquellos jueves, aquellos viernes. Madre mía, qué bonito. Así que no hay cómo negarse, ¿no? Por la inclinación que uno tiene, por las amistades, por los cariños, por los amores que nos tenemos y por el deber espírita, no de difundir, porque en realidad es que somos muy pocos aquí, muchos. Vamos entonces con la presentación. Juan, ¿necesitas ayuda? Yo siempre soy una secretaria guapa. ¿Sí? En primer término quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por vuestra andadura. ¿Lleváis 13 años o ya 14? Ya 14, fíjate. 14 años. Y es la séptima vez octava, que convocáis estas jornadas. Con lo cual, con esta actitud, lo que hacemos es difundir o realizar nuestra función principal, que es llevar consuelo. Es consolar a las familias, a los amigos que han perdido un ser querido. Me embarga un poco la emoción, pero bueno, esto se pasa. A lo largo de esta presentación veremos manifestaciones de expertos. Es así como lo he querido hacer, ¿no? Que rectan los conocimientos de la época y los comparamos. ¿Qué diría la espiritualidad? ¿Qué diría la doctrina con respecto a los conocimientos que en el momento actual nos dan? Y luego quería hacer una reflexión antes de empezar. Las personas normalmente transmitimos sentimientos. Y los sentimientos los traducimos en palabras. Y el lenguaje es limitado. Y por más que queremos decirle a otra persona lo que quisiéramos decirle, no nos entiende. Y volvemos a repetir las mismas palabras. Luego es necesario que en el espiritismo se diga lo mismo de muchas formas diferentes, porque las palabras tienen en nuestro bagaje un significado, una historia. Entonces la misma palabra en una persona tiene un significado diferente que para la otra. Luego es bueno que expliquemos de formas distintas, con palabras distintas, siempre lo mismo. Sí, está perfecto. Vamos con la dimensión. La dimensión es relativamente importante. ¿Cuántas personas deciden en sus vidas acabar con ella? Digo que es relativamente importante porque si fuera una sola también sería importante. El número es una cantidad relativa que nos va a hacer una composición de lugar, ¿no? Dice, el suicidio se mantiene como la principal causa externa de muerte en España según el Instituto Nacional de Estadística. Dice externa. Para los espíritus, para los espiritistas, el hacer un mal uso de nuestro cuerpo, el disminuir el tiempo con el que venimos a esta encarnación, supone también un suicidio. Es decir, el templo que nos han dado para realizar esta prueba principal, que es la vida, la encarnación, y como derivada todas las demás a las que nos sometemos, si la acortamos por el mal uso de estupefacientes, de cualquier otra sustancia, de exceso de comida, estamos disminuyendo la capacidad que tiene nuestro cuerpo de estar en esta encarnación. Dice, 1 de cada 100 muertes se deben al suicidio, superando en cifras a otras causas de muerte. Luego la cosa es muy importante. Nos decía ayer el doctor Thyssen que llegaríamos a 1 millón. A 1 millón este año. Yo quiero pensar que 1 millón es solamente en los países en los que se contabilizan. En otros países no se contabilizan.
más vulnerables son los jóvenes de 15 a 29 años. Esto es terrible. Nos lo decía Víctor hace un instante. En las que el suicidio es la cuarta causa principal de muerte, por detrás de los traumatismos debidos a accidentes de tráfico, bueno, y otras enfermedades. Se confirma la relación entre el uso de antidepresivos en niños y adolescentes y el aumento del suicidio. Las muertes por suicidio en hombres superan en más del doble las de las mujeres. No puede establecerse una causa directa entre la renta per cápita, es decir, los más cómodos, los menos cómodos que vivamos, rodeados de bienes materiales, y el desarrollo económico o sociocultural de un país, y el índice de suicidio. Estos datos están obtenidos de Infocor, que es una revista editada por el Consejo General del Colegio Oficiales de Psicólogos, orientada a todo el público interesado, que cuenta con una edición tanto en papel y online. ¿Sí? Hay factores sociales que nos llevan a... Hay factores sociales que nos llevan al riesgo del suicidio, como es el riesgo de exclusión social y de pobreza. Hemos pasado aquí en España y en gran parte del mundo una crisis económica que ha hecho que muchas personas estén por debajo ya del umbral de la pobreza. La falta de hogar, la entrada o permanencia en prisión es una prueba durísima. La práctica de la prostitución, la mayoría de las mujeres practican la prostitución por obligación. La víctima del trato de personas, la permanencia, pertenecer a familias desestructuradas o el desempleo. Dios es infinitamente sabio y bueno. La naturaleza y las leyes que la rigen son creadas por Él. El conocimiento de esas leyes permiten al hombre alcanzar mayores cotas de inteligencia. A mayores cotas de inteligencia, mayor capacidad de discernir sobre los problemas morales y, por tanto, de progresar. No existe una barrera para el espírita entre la creencia en la existencia de Dios, el empleo de la razón o el ejercicio del conocimiento de la naturaleza y sus leyes. Cuando hablamos de cualquier disciplina del conocimiento, estábamos hablando de la obra de Dios. Nuestros hijos estudian a Dios en todas las asignaturas cuando los contenidos han sido elaborados con criterio científico y base moral. La medicina forma parte de la conquista del hombre por la ciencia. Cuando una persona manifiesta necesidad de tratamiento médico o sus tendencias suicidas, el espiritismo aconseja y apoya el tratamiento. La ciencia espírita viene a arrojar luz sobre el más allá, a desvelar el velo de lo desconocido para quien quiera ver. Nos brinda el conocimiento de la consecuencia de nuestros actos. Las instituciones oficiales nos hacen recomendaciones sobre cómo tratar el suicidio. Nos dicen, por ejemplo, que deberíamos tratar de reducir el suicidio entre personal médico. Esto es gravísimo, esto es... Recuerdo que me decía Rosa, no se puede operar con lágrimas en los ojos. Esa frase se me quedó grabada. Cuando quieres ayudar a alguien, tienes que dejar por un instante la emoción a un lado. Luego si hace falta, ya se llorará o ya se llorará. Dice, la causa del suicidio es sobre todo la salud mental. Y sobre el COVID-19, sobre la pandemia que nosotros pasamos, pues también nos hacen una serie de recomendaciones, ¿no? Decían que la pandemia o el tiempo en el que estuvimos encerrados en nuestras casas nos produjo ansiedad, nerviosismo, agitación, soledad, miedo, angustia, preocupación, tristeza o apatía, ira. Y que por tanto lo que debíamos hacer es una rutina diaria. Mantenernos en contacto con amigos y familias a través de nuevas tecnologías, unirnos a propuestas gratuitas de museos, conciertos,
aumentar así nuestra sensación de bienestar y realizar actividad física diaria. Según la Organización Mundial de la Salud, la mejora de las características de las noticias sobre suicidio en los medios de comunicación es una de las medidas generales para la prevención de la conducta suicidio. Es una recomendación, voy a coger las gafas, porque veo menos. Es una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, pero que luego no se lleva a cabo. Los noticieros raramente nos hablan del suicidio. Y esto es una opinión personal, pero yo creo que es porque es un fracaso de nuestra sociedad, de los que ha visto. Yo coincido con él. Es decir, cuando un suicidio se produce, yo creo que somos corresponsables de lo que está sucediendo, no a nivel individual, pero sí a nivel colectivo, como actitud de sociedad. Tenemos parte de esa responsabilidad. Por eso lo tanto la labor de León Denis en repetir estas jornadas todos los años, ¿no? En querer traer luz, ¿no? En que vean la consecuencia de lo que sucede cuando uno comete un suicidio, de forma que tenga la oportunidad de recapacitar sobre ello. Sin embargo, entre todas estas recomendaciones, tampoco me extraña que no las haya hecho en falta, mensajes que nos inviten a la reflexión de tipo filosófico, que hablen sobre nuestro origen y nuestro destino en la vida. De la pandemia nos ha dado esa oportunidad de alto en el camino, como quien en plena ascensión de una montaña mira su cúspide. Unos han empleado el tiempo en buscar una razón al encierro y otros se han focalizado en la sola idea de liberarse. Una consecuencia de ese deseo es que aun habiendo disminuido, por ejemplo, los desplazamientos en automóvil, han aumentado significativamente los accidentes de tráfico. Es decir, unos hemos podido salir de la pandemia más reflexivos, por lo menos hayamos intentado tomar conciencia de cuál es el objetivo, por qué estamos aquí, y otros pues a lo mejor como en toriles, ¿no? Han salido con mucha energía, ¿no? Con muchas ganas de recuperar ese tiempo que ellos creen que han perdido. Vamos más adelante. Aquí tenéis las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es bueno que las leamos, sin embargo echaremos en falta estas recomendaciones de tipo filosófico, ¿no? De tipo de qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, reflexionar sobre ello. Pasamos al siguiente. Mirad, Nazaret Castellanos es una investigadora licenciada en física teórica y doctora en medicina por la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, experta en neurociencia y ciencias cognitivas, estudia la relación del cerebro con el resto del cuerpo y cómo la meditación puede ayudar a un mayor bienestar. Y nos dice que el 47% del tiempo el cerebro está fuera de sí mismo. Estamos evadidos. Estamos pensando. Cuando decimos los hombres, nos preguntan a nuestra esposa, ¿en qué piensas? En nada. Pero no lo pensarás. No estoy pensando en nada. Estamos evadidos. Es decir, no, es un tiempo que Dios nos da para que lo empleemos. Si no estamos, pues eso, pensando en nada. El 80% de la sociedad huye de estar consigo mismo. Entonces, ¿qué sucede? No nos gustamos. Y si no nos gustamos, pues deberíamos cambiar, ¿no? Deberíamos gustarnos más, intentar hacer cosas de las que nos sintamos orgullosos, de las que nosotros mismos nos pongamos a nosotros mismos como ejemplo. Dice, ole, el valor que he tenido esta tarde, por ejemplo. ¿No? Real es aquello
a lo que prestamos atención. Esto es lo que nos dice la mente. Es decir, todo, cuando nosotros pensamos en algo y lo pensamos con asiduidad, la mente lo dice, efectivamente, eso existe. Yo hice un ejercicio en el centro con los niños y les dije, vamos a imaginarnos todos una bicicleta en la puerta del centro. Y luego les pregunté, ¿de qué color es la bicicleta? Todos dijeron que la roja. Luego lo repetí con los mayores. Y la bicicleta cambió de color, era gris. Pero nuestra mente tiene mucho poder. Luego, tenemos que intentar, yo creo que sería bueno que a esa mente le diéramos acción positiva, ¿no? Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego, si nos dijo eso Jesús y nuestra mente está evadida, inmediatamente la conclusión, este razonamiento que acaba de con un señor, pues premisas, conclusión. La conclusión es el voluntariado, es ayudar al prójimo. Porque además, el voluntariado es bidireccional. Tú cuando haces el voluntariado no sabes a quién estás ayudando, si a otro te estás ayudando a ti. Probablemente a los dos. Yo lo recomiendo mucho, porque los deportistas se agregan adrenalina y eso les da sensación de bienestar y siguen corriendo. Pues yo creo que el voluntariado hace lo mismo. Es una dinámica en la que tú entras, al mismo tiempo, pues tienes tu mente focalizada en eso, en nuestra razón de ser. Este escritor, político, divulgador, científico, presentador de televisión, economista, que en 1996 y julio del 2013 dirigió y presentó el programa televisivo Redes, en las dos de Televisión Española, donde abordaba temas relacionados con la sociología, la medicina, la psicología, la biología y la astrología, muy conocido y seguramente muy querido por muchos de nosotros, Eduardo Punset Casals, decía algunas cosas muy interesantes. Decía, por ejemplo, por fin estamos tomando conciencia de que hay vida antes de la muerte. No decía después, decía antes. Y además es que esta frase la leyó en el metro de Nueva York y la hizo suya. Y es que hay muchas personas que piensan que esto no es vida, que esto que vivimos no merece ser vivido. Y la búsqueda de la felicidad, de las que también nos hablaba Víctor al principio, es nuestro objetivo. Y las cuotas de felicidad se alcanzan, nos dicen los textos de Kardec, que se alcanzan cuanto más nos alineamos con la voluntad de Dios, cuanto más estamos en sintonía con Él. Luego, si nos decía que amásemos, cuanto más amemos, más sintonía habrá y más felices seremos. Como no hace daño, lo podemos intentar todos. Dice, la ciencia está corroborando ahora que las emociones básicas y universales, las emociones, como la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa, el miedo, la pasión, deberían preceder a la enseñanza de valores y por supuesto, de contenidos académicos. Los niños se juegan con ello su vida adulta. La educación de nuestras emociones. Pestalozzi, que muchos sabréis que Kardec estudió con él, pedagogo, nos habla de la importancia de las madres. Las madres son fundamentales porque lo que aprende un niño de pequeño son sus cimientos. Los cimientos que le van a acompañar durante su vida futura. Y de mayor te pueden decir alguna cosa que no te guste, pero bueno, lo puedes llevar. Si te lo dicen de pequeño lo mismo, la cosa cambia, no te puede hacer daño, Y gestionar las emociones, enseñar al niño a gestionar esos brotes de ira, esas pasiones que siente, ese asco o esas tristezas que puede tener. Si fuésemos capaces
y lo intentamos, de educar esas emociones del niño, tenemos mucho ganado para su vida adulta. Dice también Punset, necesitamos encarar el desafío de difundir el aprendizaje social y emocional en todos los ámbitos de la sociedad, ya no solamente en los niños, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Llevamos más de 2000 años de retraso en el aprendizaje de las emociones, les decía también, 2000 años, y no es casualidad que diga 2000 años, 2000 años son los que llevamos de era del cristianismo. Y hablaremos también de otro problema, que este nos va a alcanzar prácticamente a todos, que son las discapacidades. Todo esto pensando en el suicidio. El 80% de las personas desarrollarán alguna discapacidad a lo largo de su vida. Y de las discapacidades se clasifican en físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de desarrollar conductas suicidas, al ser más vulnerables a casos de estigmatización y discriminación. Las personas con discapacidades piden empatía. Empatía es ponerse los zapatos de la persona que tiene esa discapacidad. Respeto. Discreción, no ser juzgados. Los espíritas hablamos de indulgencia. Indulgencia es eso, no juzgar. Incluso buscar la disculpa para los errores del prójimo. Trato igual a los demás, es lo que quieren las personas discapacitadas. Y vuelvo al porcentaje del principio, el 80%. El 80% cojearemos, veremos mal, no oiremos. Según la Organización Mundial de la Salud, las secuelas del intento de suicidio constituyen la 6ª causa de mala salud y discapacidad en el mundo. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos, en el apartado de los espíritus nos habla de la indulgencia. Y nos dice, espíritus, hoy queremos hablar de la indulgencia. De este sentido tan dulce, tan fraternal, que todo hombre debe tener para con sus hermanos, pero que muy pocos practican. La indulgencia no ve los defectos de los otros, o si los ve, se guarda de hablar de ellos o de divulgarlos. La indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que sea para hacer un favor. Sed, pues, severos para con vosotros e indulgentes para con los demás. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia trae calma, corrige, mientras que el rigor desalienta, aleja, irrita. José, Espíritu Protector, Burdeos, 1863. Traeros esta diapositiva me ha costado mucho valor, pero es de las que más me gustan. Y lo he hecho por el doble sentido de que buscamos ahora, y no me parece que esté mal, buscamos mitos en YouTube. Bueno, es una forma de empezar. Más adelante, probablemente buscando estos mitos primeros, lleguemos al creador de todos los talentos, lo que nos facilita los talentos. Pero bueno, si tenemos que empezar por personas, pues empezaremos por... Alejandro Sanz es un cantautor y compositor español. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys estadounidenses. Este párrafo, este estribillo, corazón partido, se llama Ondas a la mejor canción y recibe 5 premios de la música. Es el disco español más vendido. Sanz inició con él una gira mundial de 80 conciertos, con todo vendido.
un éxito sin precedentes que colocó hasta 2017 6 millones de ejemplares en el mundo, 2 de ellos solo en España. ¿Y qué dice esta canción? ¿Qué dice? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Esto es lo que nos mueve. ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? Que me emociona mucho. Esto lo hemos sentido todos. ¿Quién no ha sentido esto? ¿Quién no busca que la arropen por la noche? Que le den calma. ¿Quién no? No sé si es una tercera. Me apaño por soleares. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a curar el corazón? A mí mi esposa, pero más que ella, ¿quién no? Porque todos tenemos amigos, pero vamos pasando etapas. Y unos amigos vienen y otros se van, los seguimos queriendo. Pero hay un denominador común, alguien que siempre nos quiere, en el estado en el que estemos. Y los que no creen en él, les gustaría que crean. ¿Quién llenará de primaveras este nieve y bajará en la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Pues ante esto, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, en el ítem 20 dice: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y Juan, en el capítulo 15, versículo 15, dice: yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Puesto que hablamos del Cristo, he querido recopilar algunas frases para que veamos la dimensión de cuál es el amor que nos tiene el Padre. Que yo os amo como el Padre me ama a mí. Permaneced pues en el amor que os tengo. Mi mandamiento es este: que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Os he encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Este es el bien que voy a hacer en el mundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Esto es enorme, esto es magnífico. Va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Nos quiere de forma individual. Y para los que digan, porque muchas veces los cristianos, cuando hablamos de Cristo, nos dicen: bueno, pues ya está justificando todo con Cristo, pero no puedes hacerlo sin hablar de Él. Bueno, pues vamos a los anales históricos. Mira, Aurelio de Santo Sotero es doctor en filosofía eslava y oriental, cursó estudios humanísticos en Salamanca, teológicos en Roma y filosóficos en Múnich. Desarrolló la mayor parte de su actividad académica en Bonn, en la Academia de Ciencia de Reno-Westfalia. La Universidad Pontificia de Salamanca le encargó la edición crítica bilingüe de los Evangelios apócrifos al español, tarea que pudo culminar felizmente publicándolos en la Editorial Católica, en la colección Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, pues esta carta, él da fe, es auténtica. Poncio Pilatos, prefecto de la provincia de Judea, romana de Judea, entre los años 26 y 36 de nuestra era. Y Tiberio Julio César Augusto es el emperador romano entre los años 14 y 42. Era el pueblo romano muy disciplinado. Entonces escribe la siguiente carta. Poncio Pilato saluda al emperador Tiberio César. Jesucristo, a quien te presenté claramente en mis últimas relaciones, ha sido por fin entregado a un duro suplicio a instancias del pueblo, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor. Un hombre, por vida
vida de Hércules, piadoso y austero como este. Ni existió ni existirá jamás, en época alguna, porque se dieron cita para conseguir la crucifixión de este legado de la verdad, por una parte, un extraño empeño del mismo pueblo y por otra, la confabulación de todos los escribas, jefes y ancianos contra los avisos que le daban sus profetas y, a nuestro modo de hablar, las síbilas. Y mientras estaba pendiente de la cruz, aparecieron señales que sobrepujaron las fuerzas naturales y que presagiaron, según el juicio de los físicos, la destrucción de todo el orbe. Viven aún sus discípulos que no desdicen del Maestro, ni en sus obras, ni en la morificación de sus vidas. Probablemente esté mal escrito. Más aún, siguen haciendo mucho bien en su nombre, si no hubiera sido pues por el temor de que surgiera una sedición en el pueblo, que estaba ya como en estado de efervescencia. Quizá nos viviera todavía aquel insigne varón. Atribuye pues más mis deseos de felicidad para contigo que a mi propio capricho, el que no me haya resistido con todas mis fuerzas a que la sangre de un justo inmune de toda culpa, pero víctima de la malicia humana, fuera inicuamente vendido y sufriera la pasión, siendo así, además, que, como dice en sus escrituras, esto había de ceder en su propia ruina. Adiós, día 28 de marzo. Muchas gracias. Hablemos ahora de qué podemos aportar nosotros, aparte de lo que hemos hablado ya de Jesús, que es muchísimo. Hablamos de los espíritus, ¿no? Espírita es un término que acuñó, como bien sabemos, Kardec. La ciencia espírita, que la llamamos así, es la demostración empírica, es decir, mediante pruebas científicas, de la comunicabilidad con los espíritus, que no son sino las almas que abandonan el cuerpo tras la muerte física. Entonces, si los espíritus no tienen cuerpo, como siempre, y me ha parecido pertinente traeros de la Revista Espírita de 1958 el siguiente extracto, que habla precisamente sobre el suicidio. Dice: la víctima, la vida intelectual está en el espíritu. Además, es el agente de las sensaciones exteriores. En el cuerpo esas sensaciones están localizadas en los órganos que le sirven de canales. Al destruirse el cuerpo, las sensaciones son generales. He aquí por qué el espíritu no dice que le duele la cabeza más que los pies. En este sentido me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre la gran producción en los medios de comunicación, en las películas y tal, que hacen sobre la vida después de la muerte. El maltrato que hacemos de nosotros mismos cuando nos convertimos en un, ¿cómo lo diría?, en objeto de feria, de series, de un montón de negocio, al fin y al cabo, ¿no? Porque vamos contra nuestra propia esencia de lo que nosotros somos. Entonces, eso también redunda en que cuando nosotros decimos que somos espíritas, directamente lo asocian a estas películas, a estas series fantasiosas que nada tienen que ver con la realidad, porque muy pocas veces lo tienen. El espíritu ha sido creado simple e ignorante. El espíritu ha sido creado simple e ignorante, por lo tanto, para llegar a las esferas felices es necesario que progrese, que se eleve en ciencia y en sabiduría, y no es sino en la adversidad que el espíritu adquiere la elevación del corazón y comprende mejor la grandeza de Dios. Los espíritus nos enseñan que el mérito consiste en luchar victoriosamente contra las pruebas de toda especie, que son la propia esencia de nuestra vida terrestre.
puesto que esta charla que os estoy dando está pensada para todos los públicos, no solamente por aquellos que ya nos hemos iniciado en el espiritismo, me ha parecido muy pertinente el incluir estas dos diapositivas. El suicidio, que es el tema que nos trae aquí, y hoy recordamos el suicidio en el mundo. Estamos, bueno, no diríamos que celebrando, pero sí viendo esa jornada. Se concibe el suicidio cuando se vive sin esperanza. Se busca entonces liberarse de la vida a cualquier precio. Con el espiritismo, en cambio, el porvenir se despliega ante nosotros y la esperanza se fortalece, razón por la cual el suicidio ya no tiene objeto. Es decir, el conocimiento de qué sucederá si cometemos suicidio nos puede ayudar a no cometerlo. Incertidumbre respecto a la muerte. En la revista de Espírita de 1958 nos habla de esta incertidumbre respecto a la muerte es muy común en las personas que fallecieron recientemente por causa del suicidio y sobre todo en aquellos que durante la vida no han elevado su alma por encima de la materia. Para él la muerte era la aniquilación del ser y dado que, como en el caso del sonámbulo, puede ver, siente y habla, no se considera muerto, y eso es lo que sostendrá hasta que adquiera la intuición de su nuevo estado, hasta que sepa que efectivamente no ha muerto. Y Allan Kardec nos hace una reflexión sobre el suicidio también en el libro El cielo y el infierno, en la segunda parte, en el capítulo 5, nos dice, muchas veces nos preguntamos cómo es posible que haya materialistas. Ellos también pasarán por el mundo espiritual, de modo que deberían conservar la intuición de ese mundo. Ahora bien, es precisamente esa intuición lo que se le niega a ciertos espíritus que, como aún conservan el orgullo, no se han arrepentido de sus faltas. Para ellos, la prueba consiste en lograr durante la vida corporal y por obra de su propia razón, la prueba de la existencia de Dios y de la vida futura, que tienen permanentemente delante de su vista. Con todo, a menudo los domina la presunción de no admitir nada que exceda sus opiniones personales, de modo que sufren la pena hasta que, vencido el orgullo, se rinden ante la evidencia. La fuerza de la oración es el acto más generoso y desprendido que existe, porque se intercede por un hermano, por un amigo, sin que para ello prevalezca nada más que el bien que deseamos para esa persona. Para ello nos dirigimos a nuestro Creador y nos alineamos en el bien que Él también siente por sus criaturas. Y aquí tenemos la reflexión del señor Felicien, que se recoge en El cielo y el infierno, también en el capítulo 5, en la segunda parte. Él dice, es la cuarta vez que sucumbo ante esta prueba, pese a la formal promesa de no fracasar, fatalidad, a orar, qué suplicio el mío, qué desdichado soy. Mediante la plegaria haréis por mí más de lo que yo hice por vosotros cuando estaba en la tierra, pero la prueba, ante la cual he fallado tantas veces, se presenta ante mí con trazos indelebles. Dice también, es imprescindible que la sufra nuevamente dentro de un tiempo. Se habla de la reencarnación, de volver. Que tendré fuerzas a volver a empezar la vida tantas veces, luchar por tanto tiempo para acabar rindiéndome ante los acontecimientos es desesperante. Aún aquí. Es por eso que necesito valor. Según dicen, podemos obtenerlo mediante la plegaria. Hemos hablado, Víctor nos ha hablado sobre el derecho a disponer de una vida. Y yo en ese
vida, porque la vida le ha sido dada para que cumpla con sus deberes en la tierra. Por eso no debe abreviarla voluntariamente con ningún pretexto. Como el hombre dispone de libre albedrío, nadie puede impedirle que se suicide, pero si lo hace tendrá que sufrir todas las consecuencias de ello. Quiero aquí hacer un paréntesis, y es cuando está causado por un problema médico. Cuando está causado por un problema médico, los espíritas apoyamos y alentamos para que acudan a los especialistas. Aquí hablamos de cuando las pruebas a las que estamos sometidos consideramos que son mayores de las que podemos soportar o que el hecho de suicidarnos va a solventar el problema. Es decir, quitándonos nosotros del medio va a solventar el problema que tenemos. El suicidio más severamente castigado es el que el hombre comete por desesperación y para liberarse de las miserias de la vida, que son al mismo tiempo pruebas y expiaciones. Huir de ellas significa retroceder ante la tarea que había sido aceptada y en ocasiones ante la misión que se debía cumplir. El suicidio no consiste solamente en un acto voluntario que produce la muerte instantánea, sino también en todo lo que haga conscientemente para precipitar la extinción de sus fuerzas vitales. En la Revista Espírita de 1958 nos dice: el hombre que se suicida no experimenta ese sentimiento, el del miedo a la muerte, nos está hablando, porque está rodeado de espíritus que lo instigan, que lo asisten en sus deseos y que le hacen perder completamente el recuerdo de que no es el mismo, o sea, el recuerdo de sus parientes, de aquellos que lo aman y de una otra existencia. En ese momento el hombre es todo egoísmo. Le hace otra pregunta. Aquel que está hastiado de la vida, pero que no desea quitársela y quiere que su muerte sirva para algo, es culpable de buscarla en un campo de batallas defendiendo a su país. Siempre el hombre debe seguir el instinto que le es dado, que es la preservación de la vida. El espíritu del suicida está ligado a su cuerpo hasta el término de su vida. Leyendo los casos que nos vienen en la revista de 1958, de los que nos ha hablado Víctor, he hecho el siguiente análisis, la siguiente conclusión, que mayoritariamente manifiestan su intención premeditada de suicidarse. Están desorientados respecto a su estado de vida o muerte, puesto que aunque creen estar muertos, se comunican y sienten. Están desorientados respecto de dónde se encuentran. Los motivos que les llevaron al suicidio no han cesado. No vacilaron en el momento del suicidio. Se constata falta afectiva en muchos casos, pero no en todos. No creen en un futuro después de la muerte. Esto es crucial. No creer en el futuro después de la muerte. Sienten que siguen ligados al cuerpo. Lamentan haberse suicidado. No tuvieron confianza en Dios. Si buscamos, y yo tampoco soy un experto en psiquiatría, pero si buscamos el término obsesión, podemos encontrar las siguientes definiciones. Perturbación anímica producida por una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Las obsesiones o pensamientos obsesivos son dinámicas de pensamiento en los que la mente de la persona se aferra a una idea fija. Habitualmente estas ideas están asociadas a algún suceso, evento o situación que supone preocupación, que le genera sentimientos de temor o angustia. Deben cumplir una serie de características, ser repetitivas y recurrentes, involuntarias y ser incontrolables. Las causas más habituales son los estados de ansiedad y de estrés psicológico. Estas preocupaciones o miedos recurrentes tienden a empeorar los síntomas de la ansiedad. La persona se ve envuelta en un círculo vicioso en el cual sufre una ansiedad que le provoca una serie de pensamientos obsesivos, los cuales a su vez contribuyen a alimentar
más los síntomas de dicha ansiedad. Y la tercera definición que he seleccionado dice: pensamientos, impulsos, imágenes que son recurrentes y que el sujeto considera intrusos. Esto lo he puesto en el libro, que considera intrusos y que provocan un malestar significativo. El sujeto intenta anular, ignorar o suprimir estos pensamientos mediante conclusiones, rituales o actos obsesivos. Las obsesiones más frecuentes son temor al contagio de enfermedades, necesidad de ordenar las cosas, duda obsesiva, fantasías sexuales, impulsos agresivos. Preguntado a los espíritus por la obsesión, nos dicen: la obsesión jamás tiene lugar a no ser que espíritus inferiores. Los espíritus buenos no hacen sentir ningún constreñimiento. Ellos aconsejan, combaten la influencia de los malos y si no se los escucha, se retiran. El grado de constreñimiento y la naturaleza de los efectos que producen marcan la diferencia entre obsesión, subyugación y fascinación. Podemos entrar en detalle, pero yo creo que no es necesario entrar en detalle. Basta con enunciarlos. Si los tenéis tanto en la revista espírita como en el libro de los medios, podéis encontrar esta clasificación, estos grados. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Esta es una pregunta que en el caso de una persona que cometió suicidio en Joinville se le hace a su guía. Dice: ¿un espíritu obsesor puede realmente inducir al obseso al suicidio? Dice: sin duda, porque la obsesión, que de por sí es un tipo de prueba, puede revestir todas las formas. Pero eso no sirve de excusa. El hombre siempre dispone de su libre albedrío y por consiguiente es libre para ceder o resistir a las sugestiones a que esté sometido. Cuando sucumbe lo hace invariablemente con el consentimiento de su voluntad. Además, ese espíritu tiene la razón cuando dice que la acción instigadora por otro es menos reprensible y punible que cuando se comete voluntariamente. Sin embargo, no por eso resulta inocente, dado que desde el momento en que deja que se le aparte del camino recto, demuestra que el bien no está aún suficientemente arraigado en él. ¿Qué actitud debemos tomar entonces como espíritas ante el hecho del suicidio? Nos dice: lejos de acusar al destino, que es vuestra propia obra, admirad la bondad de Dios, que en lugar de condenaros irremediablemente por vuestra primera falta, os ofrece siempre los medios de repararla. Sufriréis, pues, no eternamente, sino durante el tiempo que os demande la reparación. Depende de vosotros, cuando os halláis en estado de espíritu, adoptar la resolución suficientemente enérgica de manifestar a Dios un arrepentimiento sincero y solicitar con la misma insistencia el apoyo de los espíritus buenos. En ese caso, regresaréis a la tierra acorazado contra todas las tentaciones. Una vez obtenida esa victoria, avanzaréis por la vía de la felicidad con mayor rapidez, dado que desde otros aspectos vuestro progreso es considerable. Así pues, os resta dar otro paso, para lo cual os ayudaremos con nuestras plegarias. No obstante, estas serán infructuosas si no nos secundáis con vuestros esfuerzos. Esto es muy importante, y es que nuestras conquistas, muchas veces sucumbimos a la tristeza porque no valoramos suficientemente nuestras conquistas, que son muchas. Muchas veces hablábamos en el León Denis que somos la mejor versión de nosotros mismos, y esa mejor versión de nosotros mismos es fruto de nuestro esfuerzo. Bien, es verdad que somos seres creados en la tendencia al bien, porque un Dios infinitamente justo y bueno no podría crear seres tendentes al mal.
Nosotros tenemos esa tendencia al bien, pero toda conquista que hemos alcanzado es fruto de nuestro propio esfuerzo. Tener eso siempre presente nos ayuda, yo creo, a caminar. Y ya para terminar, quería hablaros de la parábola de los talentos, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos os entrego. Lo mismo hizo el segundo. Lo que quiero decir con esto, os lo he traído a colación, de que los talentos, como decía ahora mismo, son las conquistas de nuestro progreso. El suicidio es esconder nuestros talentos. Seamos conscientes de nuestros logros, sintámonos orgullosos de ellos, veamos el vaso siempre medio lleno. Dios nos quiere de forma individual y apuesta por nuestro progreso. Y esta, que es la única fotografía, no he querido incluir ninguna, toda la presentación, es de una presentación, y si recordáis que hicimos en el León de Lis, cuando comparamos el libro Camino de la Luz con unos descubrimientos del cometa, el cometa Hubble, que había puesto la NASA en órbita. Y estos pilares de la luz, estos pilares de la creación, están en la nebulosa del Águila, aproximadamente 7.000 años luz de la Tierra. Tienen 4 años luz, 4 años luz de ancho y 5 años luz de alto. O sea, si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos todo eso en empezar. Estas aglomeraciones son llamadas así porque el gas y el polvo que se forman se encuentran en proceso de creación de nuevas estrellas. En este sentido, os invito a leer las comunicaciones mediúnicas del espíritu Galileo a la Sociedad de París, que se recogen en el libro de la Génesis según el espiritismo. Nuestra sangre tiene color rojo porque tiene su origen en una estrella. También el calcio de nuestros huesos. La naturaleza nos enseña que la materia está en continua transformación. Cuando una estrella se ha consumido todo su combustible de hidrógeno, se expande, convirtiéndose en un gigante rojo. Puede tener millones de kilómetros de diámetro. Después se comprime muchísimo hasta convertirse en una enana blanca. El proceso culmina con una explosión cósmica, conocida como supernova. Desaparecido el entorno físico, su recuerdo y progreso adquirido pasan a formar parte de las conquistas de sus antiguos moradores. La materia se retira, el espíritu permanece, en un viaje espiritual hacia la pureza, hacia la que todos estamos llamados. Muchas gracias. Mm-hmm.